Hoy voy a hacer una pausa a propósito de que es el primer domingo del año y el próximo domingo seguimos con esta serie. Por eso nuestro tema se llama Evaluando el pasado y replanteando el futuro. Siempre tenemos o debemos darnos la oportunidad de evaluar el pasado, ¿verdad? ¿Cómo nos fue el año anterior? ¿Cómo nos fue? Y sobre todo, ¿cómo interpretamos los acontecimientos del año pasado? Generalmente solemos calificar los eventos como positivos y negativos. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, todo tiene un propósito. Es decir, aquellas cosas que interpretamos como malas, aquello en donde no nos fue tan bien, o que no nos fue como nosotros queríamos, como esperábamos, desde la perspectiva de Dios, todo tiene un propósito. Pablo dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay algunas cosas que uno dice, claro, entiendo que esto me ayuda bien. Y hay otras que aunque no las entendamos, de todos modos ayuda bien porque lo dice Dios, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no entiende o que uno interpreta como negativas o cosas malas. Pero en realidad, desde la perspectiva de Dios, como digo nuevamente, no hay casualidades. Pero también, y quiero que hablemos de eso hoy, quiero que hablemos de cómo interpretamos el pasado, cómo interpretamos lo que nos ocurrió el año pasado. A nivel personal, a nivel familiar, como iglesia también, porque Dios observa la vida de los seres humanos, porque Dios observa el caminar de su iglesia. Y entonces necesitamos replantear el futuro sin perder de vista a Dios, sin perder de vista la palabra, sin perder de vista la escritura. Uno de los errores bastante comunes entre muchos cristianos es que a veces pensamos, bueno, para que me vaya bien en la vida, yo hago un 50% y Dios hace un 50%. En realidad, tenemos que dejarnos guiar por la mano de Dios en su totalidad. En su totalidad. El pasaje que quiero que veamos, que es Deuteronomio capítulo 8, abran su Biblia allí, por favor. Deuteronomio capítulo 8. El pasaje en cuestión plantea dos aspectos en la dinámica del pueblo de Dios. Por un lado, Moisés lleva al pueblo a replantear o a revisar un poco o un mucho lo que Dios ha hecho con ellos. Ni siquiera lo que Israel ha hecho, ni siquiera lo que el pueblo ha hecho, lo que Dios ha hecho con ellos. Pero no solamente eso, ¿verdad? Sino que también Moisés, y ahorita les hablaré del contexto del pasaje para ubicarnos mejor, pero Moisés les está diciendo, ok, ya quedó el desierto atrás, ya quedó Egipto atrás, ahora tenemos enfrente la tierra prometida, un momento histórico para el pueblo de Israel. No solo porque van a recibir una herencia, ¿verdad?, sino porque es el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. Eso es muy importante, porque con ello Dios le está recordando al pueblo que Dios es fiel, que no se ha olvidado de ellos, que a pesar de las infidelidades de Israel, Dios se mantiene fiel. Y entonces Moisés les dice, ok, señores, ahora tenemos la tierra prometida por delante, tenemos la tierra prometida enfrente. Y entonces es ahí donde los va a guiar Moisés para que ellos hagan dos cosas. No se olviden de la ley de Dios, ni se olviden del Señor mismo. Pero vamos a leer el versículo 1 nada más, de Deuteronomio capítulo 8. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Cuál es el contexto del pasaje que tenemos aquí?
Recuerden que para poder entender mejor un pasaje necesitamos entender por lo menos un poco del contexto, lo más que podamos del contexto de este pasaje. Y el contexto es aquello que está antes del pasaje y lo que está después, tanto lo inmediato como lo que está un poquito más distante, pero todo cuenta. Como dije, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Están entre el desierto y Canaán. Fíjese el contraste. Están entre el desierto, un lugar, como Dios dice más adelante en este pasaje, un lugar espantoso, dice el texto, ¿verdad? Un lugar espantoso, ¿verdad? Pero van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Ve el contraste. Así que están entre, como dije, entre el desierto que ya está quedando atrás, pero también están entre la tierra prometida. Han caminado 40 largos años por el desierto. 40 largos años por el desierto. Han quedado muchos en el desierto, muchos murieron, acuérdense, muchos murieron. Dios dijo: hasta que se mueran todos los que tienen mentalidad de esclavo y se levanten nuevas generaciones que piensen en conquistar, entonces dice Dios, hasta entonces van a caminar por el desierto. Así que 40 años, ¿verdad? Hasta que se murieron todos ellos. Y ahora que han caminado todo ese tiempo, ellos saben muchas cosas que Dios ha hecho. La promesa hecha a sus antepasados está a punto de cumplirse. La tierra de Canaán les va a ser entregada. Deben tomar posesión, deben esforzarse para ello. Moisés entonces está guiando al pueblo en un recuento de la trayectoria por el desierto. El libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. Y es que ya en el Éxodo se les había dado la ley, como bien sabemos. Pero ahora Moisés está recordándole la ley al pueblo. Y hay dos razones por lo menos que ahorita recuerdo. Una es porque los seres humanos tendemos a olvidarnos de aquello que se nos dijo un día, ¿verdad? Y hay que estarlo recordando. Lo otro es porque Moisés, aunque él no va a entrar a la tierra prometida, que ese es otro hecho importante, él no va a entrar a la tierra prometida, pero les está recordando al pueblo que no pierdan de vista, ¿verdad? Porque les va a ir bien. A muchos de ustedes, mis hermanos, este año les va a ir mucho mejor de lo que les ha ido. Pero no deben perder de vista al Señor, ¿sí me estoy explicando? Y la mejor manera de no perder de vista a Cristo es yendo a la palabra todos los días, no hay otra. Porque hay muchas cosas que nos distraen. El corazón se va fácilmente por lo material, ¿no es cierto? Nuestro corazón se desvía con una enorme facilidad. Nuestro corazón realmente no es tan leal al Señor como tendría que ser. Y la manera en la que podemos mantenernos en comunión con Dios y tenerlo enfrente de nuestra perspectiva es yendo a la palabra de Dios todos los días. Sigue el hecho entonces histórico de la salida de Egipto. Es decir, han salido de Egipto, ya caminaron por el desierto. Pero Moisés también le habla al pueblo de que han sido un pueblo rebelde. Han sido un pueblo rebelde. No han sido un pueblo fiel. Moisés les dice que han sido incrédulos con Dios. Les recuerda al pueblo de dónde los sacó el Señor. Les recuerda que los sacó de la esclavitud y con qué propósito Dios los sacó de allá. Deuteronomio 8, versículos del 1 al 5. En esa primera parte encontramos una mirada en retrospectiva para el pueblo. Están haciendo un alto. Imagínense, como dije, que están entre el desierto y la tierra prometida. Y están haciendo un alto ahí. Imagínense al pueblo literalmente haciendo un alto bajo el liderazgo de Moisés. Y lo que hacen ellos, y lo que Moisés hace concretamente, es que los ayuda a mirar en retrospectiva, ¿verdad? Los ayuda a mirar el pasado. Los ayuda para que ellos comprendan que Dios ha venido trabajando con cada uno de ellos. Y es que hay varias maneras de interpretar el pasado, ¿verdad? Una es interpretar nuestro pasado con enojo y amargura por eso que no nos salió bien en el año.
Interpretar el pasado con enojo y amargura por lo que Dios no nos dio en el año, por lo que Dios retuvo y que aún no nos ha dado. Otra es interpretar el pasado con indiferencia, como no me importa, ¿no? ¿Qué importa el pasado? Y a veces cuando estamos enojados, ¿verdad? Somos indiferentes con Dios. A una persona le preguntaron, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y él dijo, no lo sé y no me importa, ¿verdad? No lo sé y no me importa. De tal manera que tenemos que considerar el pasado, considerarlo, quiero decir, con cuidado, considerarlo con cuidado, perdón, y tratando de entender el propósito de Dios. Algo muy importante es que Dios quiere que nosotros abracemos su agenda, no un poco de su agenda, sino su agenda, lo que Él tenga para nosotros. Nuestra agenda no debería estar compuesta con un poco de lo que yo quiero hacer y un poco de lo que Dios dice que yo haga. Y el pueblo de Israel debe de entender eso, que debe de ver el pasado con mucho cuidado, pero también verlo desde la perspectiva de Dios. Ahora bien, ¿qué encontramos en el pasaje? ¿Cómo empieza el pasaje? El pueblo, como hemos dicho, debe recordar la travesía por el desierto. Versículos 1 al 5 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí les está diciendo, ok, van a ir a tomar la tierra, pero tienen que guardar todo mandamiento de Jehová. Porque ese es otro problema en el que a veces hemos caído, que decimos, bueno, ni muy ni tan. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Como, pues, ni tan mundano, pero pues tampoco tan religioso decimos, ¿verdad? No. Dice, tienes que cumplir todo mandamiento, con todos los mandamientos que Jehová tu Dios te ha dado. Y en el versículo 2, Moisés le está diciendo al pueblo que Dios los ha traído por el desierto 40 años. Vean lo que dice, léanlo conmigo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjense, Moisés le está diciendo, no se olviden de lo que Dios ha hecho. Pero luego les dice también, ¿para qué los trajo Dios allí? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para saber lo que había en tu corazón. La pregunta es, ¿quién necesitaba saber lo que había en el corazón del pueblo? Dios ya lo conoce. El pueblo tenía que saber lo que había en su corazón. Porque cuando somos probados, mis hermanos, entonces las impurezas de nuestro carácter surgen, ¿no es cierto? Puede ser que haya amargura en nosotros, y es una amargura que no había salido porque las pruebas no habían sido tan fuertes, pero cuando somos probados nos podemos percatar que tal vez hay resentimiento en nosotros, hay amargura, quizá hay enojo con Dios, con la vida, con otras personas, y le dice, te estuvo probando para saber lo que había en tu corazón. Le está diciendo, para que tomaras conciencia de lo que hay en tu propio corazón. Porque Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. A Dios no lo enteramos, ¿verdad? Ni le podemos decir, Señor, mira mi corazón cómo está. Sí podemos hablar con Dios, pero no para enterarlo. Lo hablamos con Él más bien para temas de confesión, ¿verdad? Para temas de reconocer que lo necesitamos, pero no lo enteramos a Él. Por eso le dice, te trajo por estos 40 años en el desierto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y para saber si guardarías o no sus mandamientos. Y entonces quedó comprobado que el pueblo, más adelante se comprobaría que el pueblo no fue fiel a Dios. Versículo número 3, le sigue diciendo Moisés, usa una palabra aquí y dice que los humilló y te afligió y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Otra versión dice, y te humilló, te afligió, te hizo padecer hambre. Hermanos, ¿cuántas pruebas tuvo usted este año que terminó? Todos somos probados. Todos somos probados. ¿Qué descubrió usted en estas pruebas que Dios le puso? Descubrió quizá que es una persona porque fíjese que no solo descubrimos cosas negativas, a veces descubrimos cosas muy buenas también. A veces nos damos cuenta que tenemos una fe más firme de lo que habíamos pensado. A veces nos damos cuenta que tenemos mayor confianza en Dios de la que pensábamos que teníamos, ¿no? Cuando personas dicen, es que yo pensé que si me pasaba esto o aquello, yo pensé que no iba a soportar. Pero cuando pasé por ese tiempo, realmente estuve muy tranquilo. Y descubrieron que había mayor confianza en ellos, es decir, confianza en Dios. Y entonces Dios le dice al pueblo, Moisés le dice ahorita, que los afligió y les hizo padecer hambre, pero que también los había sustentado. Y les había enseñado Dios, fíjense bien, Dios les había enseñado algo elemental, les había enseñado, no van a vivir solo del pan, vivirán de toda palabra que yo les digo. Y Dios se los enseñó. Ahora bien, a veces nosotros tenemos que aprender a partir de las experiencias, ¿no es cierto? A veces tenemos que aprender a partir de los problemas y de las dificultades. Porque Dios nos dice una y otra vez que confiemos en Él, que lo busquemos, que dependamos de Él, pero no siempre lo escuchamos. Y a veces Dios permite que pasemos por pruebas, ¿no? Te quedaste sin trabajo, te quedaste sin dinero, se te vinieron problemas en tu familia. Pero aún más, versículo 4 y 5 dice Dios, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. A ver, ¿por qué? Porque no iban caminando sobre el pastito, ¿verdad? No iban caminando en el pastito, así debajo de árboles frondosos. No era como hacer una caminata. Son bonitas las caminatas, pero no era como ir a una caminata. Era despertarte y seguir caminando. Detenerte unos días, despertarte y seguir caminando. Y le dice Dios, y la ropa no se te envejeció. Y el pie, dice Dios, o tus pies nunca se te hincharon. Y le dice al pueblo en el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Wow. Hermanos, a veces Dios nos tiene que disciplinar. A veces necesitamos que Dios nos discipline para que podamos comprender. Y lo va a hacer a través de las pruebas, de las dificultades, lo va a hacer a través de las luchas que se nos presentan. Así que en esa mirada Moisés les dice, recuerda por dónde te ha traído el Señor, recuerda, hermano, por dónde le ha traído el Señor. Lo que pasó este año, esa situación en donde pensó que no saldría, ese problema que se le presentó, esa dificultad por la que pasó. No hay que perderlo de vista. Lo siguiente, de los versículos 6 al 10, es que Moisés ahora les dice que deben guardar los mandamientos. Otra vez se los está diciendo. ¿Y por qué se los dice una y otra vez? Porque, como dije, tendemos a olvidar con mucha facilidad lo que se nos ha dicho en el pasado. Y tenemos que tenerlo en nuestra perspectiva, en nuestra conciencia. Y por eso, y puesto que van a entrar a la tierra prometida, si algo debe hacer Israel es tener en su cabeza la palabra de Dios. Tener los mandamientos, porque tener los mandamientos de Dios en nosotros y obedecerlos nos va a proteger del mal, hará que nosotros permanezcamos en el camino de la fe, hará que nosotros busquemos al Señor. Pero cuando uno no lo hace, entonces
nos desviamos con facilidad. Versículo 6 nos habla de la importancia de guardar los mandamientos. Vea cómo inicia, léalo conmigo por favor. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Otra vez. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Cómo guarda uno los mandamientos de Dios? Obedeciéndole. Esa es la manera. Recuerden que hemos dicho que uno de los errores del fariseísmo, y recuerden también que he dicho en varias ocasiones que el ser humano tiene un fariseo en su interior que sale a la primera que tiene la oportunidad de salir. Y una de las cosas que el fariseo hace es que elabora sus propios mandamientos. El fariseo piensa que tiene que cumplir con ciertas cosas, ¿verdad? Y con eso se conforma. Y ya no le importa la palabra de Dios. El fariseo es muy cuadrado, como luego decimos. El fariseo es estructurado. El fariseo dice: haz paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y 5 y ya. De lo demás no te preocupes. Y eso ocurre cuando nosotros nos conformamos con tener los mandamientos solo en nuestra cabeza. Y en el versículo 7 le dice: porque Jehová tu Dios, fíjense, te introduce en la buena tierra. Vean la conexión que hay entre guarda los mandamientos y luego la razón. Porque Jehová tu Dios. Ahora bien, ¿cómo era la tierra donde ellos iban a habitar, o la tierra que ellos iban a tomar? Era una tierra caracterizada porque, es decir, había pueblos, muchos pueblos que eran idólatras, pueblos que tenían muchos dioses. Y Dios les dice: a ver, vas a ir a una tierra ciertamente que es muy productiva, donde fluye la leche y la miel, pero también es una tierra donde hay mucha idolatría. Y nuestro corazón, mis amados hermanos, nuestro corazón siempre necesita creer en algo, siempre necesita poner su confianza en algo. Debe ser en Dios, pero no siempre lo hacemos en Dios, es decir, no siempre confiamos en Dios. Y Dios les dice: para que el corazón de ellos esté ocupado, para que el corazón de ellos sea fiel a Dios, la manera en que lo tienen que lograr es que obedezcan. Si uno obedece a Dios, es muy difícil caer en la idolatría. Si un hombre, una mujer, una persona decide y ha decidido y se mantiene en la decisión firme de ser fiel a su cónyuge, aunque otras pollitas le anden brincando en el gallinero. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque ese varón dice: no, además de que mi suegra me mata, mi mujer se va a enojar. No. Ese varón dice: no, yo tengo una familia. Está comprometido. Lo mismo una mujer, ¿verdad? Es decir, cuando el corazón ya está ocupado y está comprometido, y lo que Dios quiere que el pueblo haga es eso: que lo pongan a Él en primer lugar, que guarden sus mandamientos. Por eso le dice en el 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vega y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. El 10 dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda la buena tierra que te habrá dado. Vean lo que le dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda la tierra que te ha dado. Pero luego viene una exhortación a partir del versículo número 11. Ahora, Moisés aquí parece repetitivo, pero mis hermanos, como he dicho, a veces tenemos que ser repetitivos, como cuando un papá quiere, ¿verdad?, que su hijo se asegure
que lo que le está diciendo lo está entendiendo y que lo va a hacer, que ya lo incorporó. ¿Sí me explico? Que no solamente dice, sí papá, sí, sí está bien. No, sino que dice, sí, ok, ya lo entendí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando ya el hijo ya lo incorporó, ya entendió la preocupación y la perspectiva del papá, ahora Moisés les está diciendo, como les va a ir muy bien en la tierra prometida, procuren de no olvidarse de Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque como he dicho, nuestro corazón no es tan leal como tendría que ser. Y vean lo que le dice en el versículo número 10. Primero les va a decir que cuando hayan prosperado no deben olvidarse de Dios, ni tampoco deben de ser orgullosos. Porque muchos seres humanos así somos, ¿verdad? Cuando le pedimos algo a Dios, estamos buscándole cada día, pero cuando ya nos lo ha dado, ya nos olvidamos de Él. Pero aún más, nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios. Y recuerde que nuestro corazón no necesita gran cosa para ensoberbecerse. Recuerden que nuestro corazón es tan vulnerable, es tan poco leal, que no necesita gran cosa para desviarse. Y le dice en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Otra vez le dice, ¿para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Ojo con ese dato. No sea, dice Dios, que te olvides de mí. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que queremos, lo que se quiere hacer, con lo que se desea. Y le dice el Señor, no te olvides y que tu corazón no se enorgullezca. Porque cuando somos orgullosos, decimos yo no necesito de Dios o no necesito de las personas. Ahora, no es que uno lo diga verbalmente, no es que uno lo exprese literalmente. Habrá ocasiones en que hay quienes sí lo hacen, ¿verdad? Pero con la actitud a veces decimos, no te necesito. Cuando yo me niego a orar, cuando en lugar de platicarle a Dios mis planes y pedirle su bendición, cuando yo planeo sin consultar con Dios, ¿saben qué le estoy diciendo a Dios? Señor, yo puedo sin ti. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Por eso cuando oramos, estamos reconociendo y diciéndole, Señor, yo no puedo por mi propia cuenta. Señor, necesito tu ayuda, necesito tu bendición. Una de las cosas que tenemos que anhelar, queridos hermanos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Dios le dice a Moisés, se van a ir por el desierto. Enviaré a mi ángel, dice el Señor. Yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo rebelde, ¿se acuerdan? Voy a enviar a mi ángel, no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ningún lado. Wow. Si tú no vas, yo no voy. Yo me lo imagino humildemente y casi diciéndole a Dios, perdóname, Señor, y hazle como quieras, ¿no? Pero en esa dependencia de Dios, le dice, si tú no vas, yo no voy, ni nos saques de aquí. Ni hablar, como diciéndole, Señor, ni hablar del asunto. Queremos que tú vayas con nosotros. Y así es como tiene que ser esto. Por eso Dios les dice, para que tu corazón no se enorgullezca y no sea que te olvides de Jehová tu Dios. No se te debe olvidar que te sacó de la tierra de Egipto.
No se te debe olvidar que te sacó de casa de servidumbre. Hermanos míos, todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Un día Nabucodonosor despertó siendo él el hombre más poderoso de la tierra, porque tenía el imperio más poderoso, él en ese momento. Y un día vio todo lo que había hecho en la Gran Babilonia y dijo, echó una mirada, me lo imagino echando una mirada a distancia, ¿verdad? Y observando y diciendo, todo lo he hecho yo. Y Dios lo humilló y lo hizo habitar entre las bestias del campo. Ustedes recuerdan, hasta que él reconoció, y él mismo lo dice, hasta que reconocía al Dios de los cielos. Él humilla a quien quiere, él exalta a quien quiere. Por eso tenemos que reconocer que todo es por la gracia de Dios. Sigue diciendo, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto. Vean cómo era el desierto: grande y cómo, y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, otra vez le dice, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque a veces así decimos, ¿verdad? Yo tengo porque trabajé, ¿no? Me quemé las pestañas, sudé para tener lo que tengo. Sí, está bien, porque tenemos que trabajar. Pero tenemos que reconocer que Dios es el que nos da todas las cosas. Por eso le dice en el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado, ojo, vean, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No nos podríamos levantar de la cama si Dios se propusiera no darnos fuerzas para ir a trabajar todos los días. No tendríamos la fuerza para ir a trabajar. Los muchachos no tendrían la fuerza para ir a estudiar o estudiar en casa. Le dice, sino que el Señor te da fuerza para que hagas riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y vino una advertencia para el pueblo de Israel. Versículos 19 y 20, léanlo conmigo. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Aquí nos detenemos, mis hermanos. Vean lo que Dios le dice. Le está Dios afirmándole al pueblo, diciéndole al pueblo que no se olviden de Jehová su Dios. Les está dando todas las recomendaciones, todos los mandamientos, le dice el Señor. Pero si te llegas a olvidar de Jehová tu Dios, y como hay que decirlo, que de hecho ocurrió, y te vas detrás de dioses ajenos, y tú le sirves a ellos, y te inclinas ante ellos, dice el Señor, hoy afirmo que vas a perecer. Afirmo que vas a perecer. Y sigue diciendo el versículo 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Wow. Dios, hermanos míos, es amor, es paciente, pero también es un Dios que disciplina a su pueblo. Es lento para la ira, ciertamente. Pero aunque es lento para la ira, cuando la ira de Dios llega, cuidado. Y le dice el Señor, así
como perecerán las naciones que tú vas a conquistar entrando a la tierra? Porque Dios enjuició esas naciones a través de lo que Israel hizo, dice el Señor. Así como ellos perecerán, ustedes van a perecer también. En Jeremías capítulo 2, Dios le llama al pueblo, ¿verdad? El profeta le dice al pueblo: Israel, te has apartado de Jehová tu Dios. Te has ido detrás de dioses ajenos. Y eso fue lo que pasó con Israel. No cuidaron su corazón. No atendieron a Dios. Y 10 tribus, primeramente, las 10 tribus del norte, fueron llevadas en cautiverio, ustedes recuerdan, bajo el poder de los asirios. Pero no solo eso, esas 10 tribus desaparecieron, ustedes recuerdan. Esas 10 tribus desaparecieron. No era gratis, yo ya se los había dicho. Ellos habían sido infieles al Señor. Y fue el juicio de Dios sobre esas 10 tribus de Israel. Las otras 2 tribus que estaban en el sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, fueron las 2 tribus que permanecieron. Pero aún así, esas 2 tribus, como se habían corrompido igual que las del reino del norte, como se habían corrompido del mismo modo, como habían caído en la idolatría y habían caído en muchas abominaciones, Dios permitió que, así como los asirios se habían llevado a las 10 tribus en cautiverio, el imperio de Babilonia viniera sobre esas 2 tribus y se llevaran gente precisamente en cautiverio. Pero era debido a lo que Dios les había dicho. A veces nosotros no ponemos mucha atención a las advertencias de Dios. Será porque no nos gustan las advertencias, ¿verdad? Pero hay que decir, hermanos, como les hablaba cuando les compartí el tema de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y lo que promete lo cumple. Si promete bendición, cumple la bendición. Pero si promete la vara, la disciplina, el castigo, lo cumple. Llega la ira. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que replantear el futuro. ¿Cómo interpreta los eventos entonces del año que termina? ¿Con amargura? ¿Con indiferencia? ¿O con gratitud y humildad? Creo que debemos de interpretarlos con gratitud y humildad. Y decir, lo que Dios me dio es porque Él así lo quiso. Lo que Él no me dio es porque Él así lo quiso también. ¿Cuáles son las expectativas para el futuro? Debemos tener presente a Dios y guardar todos sus mandamientos. Vaya a la palabra de Dios todos los días. Como lo he dicho, ir a la palabra de Dios no es religiosidad, no es fanatismo, no es irnos al extremo, no. Ir a la palabra de Dios es escuchar su voz continuamente para que no nos apartemos. Debemos considerar a Dios, considerarlo en todo cuanto hagamos. Debemos reconocer que las bendiciones vienen de Él. Si tiene planes, está bien. Platíqueselos a Dios. Pídale que Dios le bendiga. Pídale que Dios le prospere. Porque Santiago dice que muchas veces nosotros decimos, este año voy a hacer negocios, ¿no? E iré a tal ciudad, ¿no? O voy a abrir un negocio en tal zona de la ciudad y voy a hacer muchos negocios. Y Santiago dice, pero no te has preguntado o no has considerado si eso es lo que Dios quiere. Debemos alabar a Dios por las bendiciones que Él nos da. Les animo para agradecer a Dios porque Él nos ha cuidado durante este año. Nos ha cuidado, nos ha sustentado durante este año. Reconozca el trato que Dios le ha dado. Reconozca y dígale, Señor, Padre, ese día que estaba en prueba, sí, Señor, me enojé, estaba muy enojado, Señor. Padre, esa semana que la pasé mal, hasta pequé, Señor, con mi boca, o pequé en mis pensamientos, Señor. Pero hoy entiendo, Padre, que tú tenías un propósito. Tú eres un Dios de propósitos. Los animo para que este año, mis hermanos y hermanas, busquen a Dios con todo su corazón. Búsquenlo cada día. No dejen de buscarlo. No dejen de buscar el rostro de Dios.
Porque dice la palabra que tenemos que mantenernos buscando al Señor para no apartarnos de Él. Y lo otro es para evitar la disciplina del Señor sobre nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos alienta, pero también nos redarguye y nos reprende con objetividad. Oh Señor, te agradecemos por el año que ha terminado y por el año que estamos iniciando. Gracias, Padre. Te pedimos, amado Dios, que este año sea un año mejor en el que te busquemos más. Sea un año, Padre, en el que guardemos tus mandamientos con mayor determinación. Sea un año, amado Dios, en el que te conozcamos mejor. Ayúdanos a entender, bendito Dios, que necesitamos tu presencia en nuestra vida. Y que con humildad podamos decir como Moisés: si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lugar. Padre amado, ayúdanos a reconocer que todo proviene de tu mano poderosa. Bendito eres, Señor. Gracias por las pruebas que pasamos el año pasado. Por las pruebas, Señor, por donde fuimos llevados por ti durante ese año. Hoy entendemos, Padre, que es con un propósito. Y ahí descubrimos cosas que había en nuestro corazón. Gracias, Señor. Oramos que este sea un año también de una búsqueda profunda. Que bendigas a cada persona, a cada familia. Que bendigas a tu iglesia, Señor amado, para que esta tu iglesia sea ese pueblo fiel, ese pueblo que te obedece, que te ama, que te sirve, ese pueblo que refleja tu gloria. Señor, que reflejemos como iglesia tu bendita gloria aquí donde tú nos has puesto. Y que este año, Padre, alcancemos a muchos y hagamos discípulos para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.